Bienvenidos a este momento, que la gracia del Señor esté en sus corazones, llenando toda su vida. Vamos a compartir con ustedes este encuentro hermoso que tenemos las mujeres de la comunidad chequina de la misericordia, mujeres de diferentes partes del mundo que nos interesamos por conocer de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de seguirnos edificando a través de las experiencias que venimos teniendo desde la palabra y la oración. Disfruta de este audio para que entre todos los que somos y nos sentimos hijos de Dios, realmente nos sigamos edificando para la gloria de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Soy Connie, esposa de Raúl. Hola, Connie. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenas noches. Mucho gusto. Sí, lo que pasa es que Raúl me conectó para escuchar el programa. No te preocupes, te espere. Sí. Qué bien que esté conectada. Bienvenida, sí. Connie, nos da mucho gusto escuchar tu voz. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Buenas noches a todas, yo soy Mónica, la esposa de Rafa. Hola, Mónica. Buenas noches a todas, ¿y cómo han estado? ¿Qué tal esta semana? Muy bendecida, muy bendecida. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¿Cómo está usted? Bienvenida, Vivi. Mónica, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo les acabo de ir esta semana? Muy bien, muy bendecida, Mónica. Bueno, me voy. Son muchas mujeres por acá, yo como que me voy de aquí. Pero hombre, pero hoy no es para hombre. Sí, exactamente, entonces lo saqué de aquí corriendo. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Nelly Ruth. ¿Qué más, Nelly? ¿Cómo estás? Les cuento que estoy cansada y que me está cogiendo el sueño. Pero aquí estoy frente. Debe ser el cansancio. Sí, es que no hace nada, terminé de hacer oficio y estoy rendida, pero bueno, aquí estoy. ¡Qué bendición! Sí, señora. ¿Y cómo estás, Lisbeth? Bien, gracias a Dios, bien. También está un poquito cansadita también. ¿Mucho calor por allá? Siempre, sí. Hoy sí ha hecho calor. Tenía ganas de llover, pero nada, trajo fue más calor un serenito que pegó, unas goticas que cayeron. Bueno, de ahí medio refrescó un poquito. Nada tanto, y no fue más calor. Mejor dicho. ¿Y cómo estás, Berta? ¿Cómo te acaba de ir? Te digo que bien, gracias a Dios, bendecida. Voy todavía no llego a casa. Voy de regreso del trabajo. Bárbara, ¿qué horario te toca trabajar? Ahorita en el trabajo que estoy trabajando viernes, sábado y domingo. Y cada día trabajo 12 horas. Bastante fuerte, pero bueno, Dios te da la fortaleza corporal para poder rendir bien. ¿Qué más, Pili? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo has estado, Pili? Adiós. Bien, todo muy bien. Les cuento que hoy inicio el caminar. De pronto me molestan del donde estoy porque resulta que allá tienen una ideología muy diferente a lo que es el cristianismo, lo que somos los católicos. Allá creen en la ideología de que
el mundo se creó por la bomba del Big Bang y ya. Entonces estaba un poquito como ahí, como con ganas de decir, ay, ya no voy a seguir, pero pues, bendito sea Dios, por algo pasan las cosas. Pues sí, pero sí, debes tener cuidado de que no haya una doctrina de error por ahí. Si no te sentías cómoda, revisa bien cómo es la situación. No, realmente no me sentía cómoda. Hoy todo el día he estado pensando en lo mismo, porque empezando es un instituto izquierdista. Sí. Primero. Segundo, hablan sobre el humanismo, la ideología, y empiezan a hablar porque como que me chocan. Pero yo le decía a papito Dios, por favor, concéntrame en lo mío y que ellos allá hablen de lo suyo. Porque hoy una profesora decía que es como el cristianismo, que el cristianismo ya estaba en el olvido, que no sé qué, que porque mucha gente no creía en Dios, y por ahí algunos hacían unos comentarios que me chocan definitivamente. Yo, Dios Padre, bendito seas. Bueno, a lo mejor el Señor te lleva ya a que seas luz y que muestres realmente cuán equivocados están. Amén. Sí, es cierto. ¿Y cómo están tus muñecos preciosos? Bebés muy bien, cariñosos, todo está encantada, o sea, no me ha dicho que no se cambie por nadie, por el cambio que está trabajando. Ella que día me dijo que ella también iba a trabajar con Rafa. Sofi tiene 7 años, para los que de pronto no saben, y ella a todo momento dice, mami, yo creo que yo voy a trabajar con Rafa. Qué belleza. Bebé, muy bien, te manda muchos saludos, Moni. Y les cuento también que estoy muy a la expectativa porque yo sé que Dios me va a dar la bendición de traer a mi hija. Ya pasé los papeles, debo esperar más o menos 8 a 10 días hábiles para que me den las respuestas y me la puedo traer para la ciudad donde me encuentro. Ay, qué bendición, me alegra mucho que Dios de verdad te dé esa respuesta, porque los hijos son una bendición para uno y tenerlos todos juntos es algo espectacular, ¿cierto? Ay, amén, amén. Bueno, y Connie, ¿cómo has estado? Muy bien, mucho gusto. Buenas noches, bendecida. Bienvenida. Muchas gracias. Y cuéntanos tú qué hiciste en esta semana. En esta semana yo llevo a mis hijos, están en la escuela en otro país que es vecino de aquí. Vivimos en una frontera con Estados Unidos y pues sí me la llevo muy correteada, como se dice para acá. Me tengo que ir muy tempranito en la mañanita a dejarlos y luego me regreso, vengo a hacer los quehaceres de mi casa, comida, de todo lo que tengo que hacer y luego me regreso. Y pues sí es poquito cansado, pero gracias a Dios bien, todo bien. Bueno, me alegra mucho. Hoy descansé. ¿Qué dices? Hoy descansé. Bueno, eso me alegra mucho. ¿Quién más está ahí conectado? Sonia. Buenas noches. Sonia, buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal esta semana? Esta semana, pues, yo tomé un poco de la Eucaristía, hubo como 2 días que me levanté a orar, son 3 días que me levanté a las 4 de la mañana a orar, Santo Rosario, lo hice esta día, ya no, mañana. ¿Algo que escucha? Más o menos, se te escucha entrecortado. Ahí ya, mejor. Sí, claro. Listo. Entonces trabajé. Yo soy contadora, entonces voy cerca a un pueblito cerca de Chiquimira, y allí trabajo en una empresa manufacturera
Y trabajo aquí en Chiquinquirá también con un conjunto social, la contabilidad de propiedad horizontal. Niña, yo cuido, la niña sale al colegio y a las 4 de la tarde cuando ella regresa, cuando día yo ya estoy en la casa para recibirla. Entonces así es mi semana, casi siempre. Ay, qué bendición. Señora, gracias a Dios. Bueno. Bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? Mi corazón muy bien, aguantando hartísimo calor, que vinimos a la misa de Teresa aquí en Palmira y pensándolos me les volvió un poquito acá de la red. Ay, es que estoy acá en Palmira, no sé cómo es la señal desde acá. No, hay más o menos, ahí escoge por raticos, yo creo que es como te ubicas. Y eso que estoy pues en un sitio como abiertico para que salga la señal bien. Bueno, si no, ahí sí se te escucho bien. Bueno, bendito sea Dios. Sí, me alejé un poquito de la reunión de la familia para poder compartir con ustedes. Ay, qué bendición. ¿Y cómo te fue esta semana? Pues bendito sea Dios, he ayudado mucho organizando la nueva vivienda de mis padres, organizando la casa que se va a entregar, ayudando. Mi labor por ahora es servir a los demás y me siento agradecida con Dios por eso. Bueno, qué bendición. Bueno, reinas preciosas, ¿qué serían las inquietudes que se nos han surgido en esta semana? De pronto en ese trabajo que se tiene con Rafa, de pronto inquietudes de la palabra que haya quedado, o inquietudes generales a nivel de la vida personal o familiar con los niños, con los hijos, con las parejas. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo estás? Pues dio muy bien, gracias a Dios. Como les colocaba, no sé si fue un texto que puse, pues el fin de semana pasado estuve en un encuentro muy espectacular, de mucha sanidad. Uno cree que pues uno lleva un trabajo de espiritual, de oración, de estudio de la palabra, pero mira que hay muchísimas cosas que uno cada vez que va a un encuentro con el Señor uno sigue encontrando que muchas situaciones que todavía se tienen que seguir sanando, que se tienen que ir trabajando para que de verdad en el corazón reine solamente Dios y que Él sea el que nos movilice. Entonces eso pues esta semana pues dio frutos todo ese trabajo que hice, porque ya directamente cuando me toca trabajar con los chicos de la institución, pues ellos son los más beneficiados porque el trabajo fluye muy, muy grandemente a nivel espiritual, gracias a Dios. ¿Alguna inquietud de esta semana? ¿Cómo nos ha ido? ¿Qué tal el estudio de la palabra? ¿Nos ha causado dificultad? ¿Qué ha pasado? Bueno, a mí, Moni, sí, resulta que bueno, yo sí he estudiado la palabra, estoy con hechos todavía ahí dándole, y resulta que no sé, por ejemplo, cuando estoy rezando el Santo Rosario, hay momentos que estoy bien y de pronto me distraigo, pero es una cosa que quedo en las nubes y vuelvo otra vez. Entonces no sé por qué pasa eso, y lo intento y vuelvo y me pasa y así. Bueno, pienso que eso es algo que nos pasa a todos cuando empezamos en la oración y a querer ser firmes, como que nos quiere distraer el mal, porque directamente es el mal que quiere que nosotros no oremos, que de verdad no nos concentremos. Cuando yo oraba el rosario, o sea, cuando recién iniciaba, una de las experiencias más lindas que yo tuve es que yo trataba de visualizar especialmente el misterio. Lo visualizaba, o sea, yo trataba de imaginarme y ver la escena de que iba a iniciar, y evidentemente cada oración
yo visualizaba el Ave María, cuando el ángel llegaba, la saludaba, todo, o sea, era toda una vivencia del rosario, y eso ayuda a que nosotros no nos desconcentremos mucho en la oración. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nuestra oración fluya y no nos desconcentremos. Moni, referente a eso, yo la vez pasada yo contaba, yo antes de, cuando yo llego a misa, como frecuentemente no puedo estar en la iglesia, Sí. por mi situación, yo los domingos cumplidamente voy a misa. Y yo llego a misa y yo lo primero que hago es llegar a hacer el rosario. Uh-huh. Y mira que para mí es un logro terminar el rosario de rodillas. Yo también digo que es el máximo de uno, porque mira, hay momentos en que yo me pongo de rodillas a hacer el rosario y me faltan las 2 últimas decenas o la última decena y yo empiezo a sudar, empiezo a sentir un dolor fuerte en la boca del estómago y yo siento que me voy a caer. Y entonces yo como que lo empiezo a hacer más rápido y yo digo, no me va a vencer, no me va a vencer. Y mira que, o sea, para mí ha sido un logro muy grande, porque yo ahí no me va a vencer y yo empiezo a orar. Y empiezo como que cada vez lo hago con más amor y empiezo a sostener el rosario en mi pecho y yo siento que ya me voy a caer, pero sigo firme, yo digo, no. Cuando ya termine el último, yo digo, ay Dios, por fin terminé, y ahí sí me paro, me persino y me siento. Y siento como tranquilidad porque sé que no me dejé acechar del mal. Sí, fuerte en ese sentido, fuerte, muy fuerte, porque es muy duro. A veces también estoy en las madrugadas, hace dolor fuerte en la boca del estómago, pero bendito sea Dios, o sea, todo en las manos de Él primeramente. Mira que sí, me hiciste acordar que también, o sea, a mí también me pasaba algo similar, y también es la postura que nosotros asumamos para orar el rosario. Yo sé que el Señor mira es el corazón dispuesto, el corazón que de verdad quiere estar en oración, y a veces si estamos muy cansados, porque a veces es también cuestión del cansancio, la idea es poder que nosotros nos paremos, caminemos, también nos ayuda mucho, porque por ejemplo cuando uno se levanta temprano en la mañana a orar, uno tiende a tener mucho frío, sueño. Pues parte de eso es levantarse y caminar y caminar en la presencia del Señor para poder hacer nuestras oraciones. Mónica, y cuando uno se sienta en la camita, sentadito, ¿no? En la camita, pero con las piernas metidas dentro de las cobijas, uno puede hacer los rosarios. Princesa, el asunto no es tanto la postura que tú tengas, sino la disposición de tu corazón. Yo hay días en que el frío aquí en Bogotá definitivamente me puede y me quedo en la cama, pero yo me puedo concentrar porque es con la reverencia y el corazón dispuesto. Es que el Señor lo que mira es realmente la intención del corazón. Espectacular cuando uno puede orar de rodillas como lo hace Pili, porque pues definitivamente es como esa reverencia, pero el Señor no le preocupa tanto nuestra postura corporal, sino nuestra postura espiritual, o sea, realmente el entregarnos a la oración. Moni, Cuenta. Yo empecé a buscar de Dios. Yo a veces cuando me ponía a rodillas yo lloraba y yo agarraba la cama y la mordía porque sentía mucha rabia. Y yo me acuerdo tanto de ese momento, y cuando yo empecé a buscar de Dios, yo un día le dije, Padre, por favor muéstrame si es que yo estoy orando mal, porque yo no veo que tú me respondas, ¿qué hago? Y entonces yo me puse a buscar en internet cómo se oraba. Y yo siento, y yo siempre le he dicho a Rafa, yo siento que por medio de un texto Dios me habló y me dijo, no es la postura, tú puedes estar sentada, acostada, parada, no importa cómo estés.
ni las palabras que digan. Lo que yo necesito es que salgan de lo más profundo de tu corazón. Desde ahí, yo creo que para mí fue lo mejor que Dios me pudo haber dicho, porque desde ese momento yo, así sea en la cocina, yo oro porque y para mí es muy bonito, entonces yo ya sé, y entonces mi hermano es uno de los que me dice, es que yo no sé orar. Yo digo, usted sabe orar, usted tiene que decirle a Dios lo que usted siente en el corazón, no lo que los demás le digan que ore. Sí, eso sí es muy cierto, Pili, definitivamente sí es lo que salga del corazón, y es importante que todos nos dispongamos a orar, que no solamente sean las oraciones, por decirlo así, tradicionales, sino que también podamos hablar con Dios directamente de lo que hay en el corazón, porque a Él le gusta también escuchar lo que nosotros realmente queremos entregarle del corazón. ¿Alguien más que tenga una experiencia bonita en la oración, de pronto o alguna otra inquietud en la mañana, sobre todo que es cuando uno más sufre para levantarse, a orar, a estudiar la palabra, a ver cómo nos ha ido con el estudio de la palabra? Moni, sí, una pregunta. Lo que pasa es que yo he estudiado los textos, las citas que ustedes me envían o colocan de YouTube, pero yo quisiera saber cómo estudiar la palabra, porque si ustedes no colocan citas ni nada, no sé orientarme por dónde empezar a estudiarla, como que tenga una guía, no sé, me gustaría saber más sobre eso y poderla estudiar mejor. Interesante, Rafa, Vivi, porque dentro de las cosas que yo creo que deberíamos hacer con Rafa, y es como un jaloncito de orejas un poco, es precisamente que podamos transmitir lo que se llama como ese momento de oración que nosotros tengamos con nuestro Padre. Entonces, inicialmente, y dentro de las cosas que yo aprendí, fue entrar en ese momento de oración para entregar nuestro corazón, para abrir el aire espiritual, para que podamos pedir perdón, para que podamos agradecer, para que podamos exaltar el nombre del Señor. Entonces ese es como un primer momento de ese espacio de oración que vamos a tener. Posteriormente, exacto, como abriendo los aires. Entonces, la idea es eso inicialmente. Ya cuando nosotros sintamos en nuestro corazón paz, porque parte de ese proceso es pedir perdón por lo que hayamos fallado, porque es clara cuando la palabra dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Porque todos los días estamos pecando, entonces la idea es que a diario nosotros hagamos ese acto de contrición con Dios. Posterior a eso, entonces nosotros tenemos la Biblia, cuaderno y lapicero. Si ustedes quieren manejar marcador, y pues genial, resaltador para mirar las citas específicas que queramos o que el Señor nos toque para que las aprendamos. Entonces, en el cuaderno es para que nosotros coloquemos el día que estamos estudiando y la palabra que vamos a estudiar, el libro que vamos a estudiar, el capítulo y los versículos que vamos a estudiar. Así llevamos un control. Dios es un Dios de orden y Él quiere que nosotros estudiemos la palabra de manera ordenada. Entonces, por eso es importante eso. Además, porque así sabemos en qué día fue que el Señor nos habló tal cosa, o qué día el Señor nos dio una promesa. Bueno, en fin, dependiendo de lo que el Señor nos trabaja. Teniendo esos elementos, entonces nosotros estudiamos el libro. Digamos, en algún días atrás nosotros habíamos dicho la posibilidad de estudiar Hechos. Entonces, estudiamos Hechos de los Apóstoles desde el primer capítulo. Entonces uno empieza a leer la palabra. Cuando uno lea la palabra, entonces uno trata de sacar el mensaje que esa palabra nos da. ¿Cómo se saca ese mensaje? Es mirando cómo esa palabra se está aplicando a mi vida. O sea, yo sé que fue en un tiempo atrás, pero resulta que generalmente eso se parece en algo a lo que estoy vivenciando. Entonces uno tiene que mirar ese mensaje, o sea, del texto que leo, y tomar como que yo me apersone de uno de los
diferentes personajes que están ahí hablando, o es algo que el Señor me está referenciando frente a mi propia vida. Entonces es como ese primer momento de uno saca el mensaje de la palabra. Ese mensaje uno lo escribe qué mensaje le da. Curiosamente, ese mensaje que uno lee, que uno percibe en esa palabra, le está diciendo que uno debe hacer algo. O sea, uno debe cambiar algo, uno debe arrepentirse de algo, en fin. Eso significa que es un mandato, podemos trabajarlo así, como un mandato, como una ordenanza, como una guía que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida para cambiar. Entonces, también colocamos mandato. Entonces escribimos qué es lo que el Señor quiere que yo haga, ¿sí? Posteriormente a ese mandato, vuelvo y miro el texto bíblico y empiezo a mirar, bueno, si yo cumplo con esa palabra, si yo cumplo con eso que el Señor me dice, ¿cuál sería cuál sería la bendición que voy a recibir? Entonces eso lo podemos llamar bendición o promesa. Entonces escribo promesa y escribo cuál sería la promesa si llego a cumplir ese mandato que estoy entendiendo que debo hacer, ¿sí? Posterior a eso, como ya va quedando clara en mi mente, porque la palabra de Dios, lo hermoso de la palabra de Dios es la motivación que me da para estudiarla, y la motivación que me da es a través de esas bendiciones que voy a recibir si establezco cambios en mi vida. Entonces, posterior a eso viene, si uno se da cuenta, hay un versículo específico de la palabra que me llamó la atención. Hay uno específico. Entonces ese versículo es como ese versículo que yo voy a escribir y me lo voy a aprender. ¿Sí? Es el versículo que poco a poco me voy a empezar a grabar y que va a quedar grabado en mi corazón, porque por eso me llamó la atención. El Señor quiere que yo empiece a manejar la palabra. Ahí es cuando la palabra empieza a tomar vida en mi vida, y después uno va hablando con las personas y la palabra de Dios va saliendo. Es por esa situación, porque yo la he ido grabando a través de cada uno de los momentos de oración en la mañana. Posterior a eso, o sea, ya vamos en el mensaje, vamos en el mandato, en la promesa, el versículo clave, y coloco una parte que diga aplicación. Entonces, de acuerdo con lo que estudié de la palabra, ¿cómo voy a aplicar eso? O sea, ¿qué tengo que empezar a hacer? Ya ahí planteo es las acciones que voy a empezar a hacer para poder empezar a cumplir eso que el Señor me ha dicho. Cuando ya tengo esos puntos, entonces oro con base a lo que el Señor me enseñó. Curiosamente, cuando uno hace eso, uno ya se da cuenta que está cometiendo muchos errores frente a algo específico, entonces uno se arrepiente frente a eso. Por favor, limpiémonos con la sangre de Cristo Jesús frente a todas esas sensaciones que nosotros tenemos de culpa, de malestar, de rabia que se pueda movilizar, porque ahí es cuando la palabra de Dios entra en el corazón y nos cambia. La palabra que dice en Hebreos 4:12, que dice: la palabra es como espada de doble filo que penetra, que es más cortante y penetra hasta lo profundo del corazón y ve las intenciones. Eso es lo que se debe hacer efectivo en nuestras vidas. Es como esa cirugía de corazón abierto donde el Señor nos empieza a cambiar cosas. Entonces ahí es donde nosotros buscamos que esa palabra realmente, lo que el Señor me enseñó en el día, ya lo cambie, se lo entregue al Señor, le diga al Señor si él, pues que me arrepiento por lo que Él me está enseñando, que estaba equivocada, que me limpie con su sangre, que evidentemente ahí se siembra el Espíritu Santo para que me dé la fuerza para empezar a aplicar lo que el Señor me enseñó. Entonces eso es lo que más o menos uno a diario debería estar haciendo en la oración, para que la palabra de verdad empiece a transformar nuestros corazones. Es lo que yo hago y es lo que con gusto les transmito a ustedes. Muchas gracias por tu explicación. No sé si alguna otra persona tiene algún otro estilo de cómo le ha funcionado el estudio de la palabra.
pues yo había tenido dudas por lo que precisamente no sabía cómo entrar a estudiar la palabra, pero ya con tus explicaciones entonces voy a coger Hechos y empezarlo a estudiar y a practicar lo que esta noche me has comentado para ver cómo me va, y luego te estaría comunicando qué inquietudes o cómo me ha ido en la oración y en el estudio de la palabra. Pues que sí, me parece bien, es una bendición, además porque ahí es donde lo que se decía en una de las charlas con Rafa, que se va quitando esa mente entenebrecida, porque nosotros estamos muy contaminados nuestra mente con el mundo. Entonces el Señor lo que quiere es que nuestra mente empiece a pensar conforme a la palabra de Dios, entonces que realmente hagamos la palabra viva en nuestra mente. Así es como empieza a cambiar nuestra forma de pensar, porque nuestras mayores luchas están en la cabeza. Muy cierto. Perdón, Moni, es que yo me perdí un poquito al comienzo. Qué pena con ustedes. No te preocupes. Bueno, estoy orando, por ejemplo, estoy a las 4 de la mañana orando. Yo pido el Espíritu Santo y abro la Biblia, y ahí es donde comienzo yo hacer todo el ejercicio. Princesa, en lo posible trata de coger un libro del Nuevo Testamento, primeramente porque cuando uno apenas empieza el proceso de estudiar la palabra, la idea es que uno coja los libros del Nuevo Testamento, especialmente lo que son los evangelios, o en el caso de Hechos de los Apóstoles. Puede ser que inicies con Hechos de los Apóstoles, o te recomiendo empezar por el Evangelio de San Juan, porque también es un evangelio muy hermoso y que muestra ese discípulo amado, porque Juan era el discípulo amado de Jesús, y San Juan nos enseña muchísimas cosas también que podamos hacerlo. La idea es que empecemos desde el primer capítulo de San Juan y leamos el libro en orden, ¿sí? Porque el Señor es un Dios de orden, y evitamos que se dé cualquier cuestión de coger la Biblia como si fuera un amuleto, donde Dios me da una palabra, a ver qué me da Dios la palabra, y tampoco eso no es muy correcto a veces. Por algunos momentos sí, pero si es un estudio de todos los días, debe ser de manera ordenada, del primer capítulo hasta el finalizar del libro. Moni, yo tengo una pregunta. Cuéntame, reina. Frente a yo trato de enseñarles a mis hijos la palabra, pero a veces no sé, en esto no siento nada. Siento que a veces les leo cosas muy complejas y ellos no me entienden, y realmente yo trato de que Sofía me dé la idea principal, que Sofía me diga que entendió, pero a veces siento que como que les leo cosas por lo menos ahorita yo estoy trabajando Eclesiastes. Me gusta mucho ese libro, me llamó mucho la atención, no sé realmente por qué, pero me ha llamado mucho la atención ese libro. Entonces lo estoy estudiando y yo les he leído parte a ellos, algunos capítulos, pero ellos están como perdidos. Siento que estoy haciendo mal. No es que esté haciendo mal, sino que la mente de los niños todavía es concreta. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? En lo posible trata de leer como todo el relato para la historia, o sea, coger la historia general, y con base en eso, en vez de leérselo, porque el lenguaje a veces de la Biblia es un poco complicado para los niños, salvo que consigas una Biblia para niños, porque hay Biblias para niños que hasta tienen dibujos y todo. Pero si no, entonces coge el libro y lees la historia tú, tratas de aprendértela, y lo que haces es relatarles la historia para que ellos después te puedan dar el aporte frente a lo que tú le relatas de la historia para el niño. Bien, vale, muchas gracias. No, princesa, con gusto. De las personas que están escuchando ahorita, ¿quiénes más están estudiando la palabra o solamente están haciendo el Santo Rosario? Sí, yo no, la estoy estudiando. Con Mary Lucía. Sí, Mary Lucía. Bueno, el ejercicio que yo hago es
llamo al Espíritu Santo y me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo. Luego empiezo a bendecir mis hijas, a bendecir mi esposo y empiezo a hablar con Jesús, a pedirle y a contarle y a pedirle, más que todo son mis necesidades y las necesidades de mis hijas, ¿sí? Entonces eso es lo que hago y luego le pido que por favor me dé una palabra que Papito Dios quiera que ese día yo aprenda o que ese día Él me quiera decir. Entonces luego abro la Sagrada Biblia y leo la palabra que Él me dijo y la trato de entender. Sí, me parece bien lo que haces, pero sí te recomiendo que cojas un libro de la palabra y lo estudies completo, así te darás cuenta de otra riqueza que el Señor te va a mostrar, muy hermosa, que es el paso a paso en el libro de alguno de los, especialmente los evangelios, de alguno de evangelistas, para que el Señor vaya mostrándote y ayudándote a crecer mucho espiritualmente, porque todo ese proceso que ellos llevaban de alguna forma te lleva a cambiar mucho en lo que es la vida de uno mismo. Entonces yo sí te recomiendo que trates de coger un libro y estudies de manera ordenada la palabra. Y te recomendaría, y a todas las demás también, que aparte de lo que hace Mary Lucía, que está muy bien, que es el cubrirse con la sangre de Cristo, cubrir la familia, cubrir la casa con la sangre de Cristo, de norte a sur, de oriente a occidente y de arriba a abajo, que es algo para que sellemos. Estudiemos Efesios 6:10, si pueden anotar ahí, Efesios 6:10. En ese pasaje bíblico en adelante, o sea 10 en adelante, habla de la armadura de Dios. Y es importantísimo que nosotros nos oremos en la mañana y nos coloquemos la armadura de Dios, porque es una de las defensas que nosotros vamos a tener contra los ataques del enemigo. Cuando nosotros empezamos a orar, empieza a movilizarse muchas cosas en el plano espiritual. Entonces por eso es muy importante que nosotros aprendamos a colocarnos la armadura de Dios, miremos el significado de esa armadura de Dios y definitivamente empecemos a hacer la vida en nosotros. O sea, una guerrera de Dios necesita tener su armadura y ahí está claramente especificada para que nosotros realmente la vivenciamos temprano en la mañana, no la coloquemos y arranquemos nuestro día defendiéndonos de tantos ataques que vienen. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, apenas pude conectarme. Pero bueno, llegaste. Es lo importante. Escuché mi nombre, guerrera de Dios, aquí estoy, firme. Amén. Amén, Claudia. Bienvenida, buenas noches. Gracias, muchas gracias, mujeres de Dios. Bueno, estábamos aquí hablando como esas inquietudes que tenemos frente a la oración, al estudio de la palabra, para despejar inquietudes, o si tienes inquietudes específicamente de la palabra que hayas venido orando, alguna cuestión así. Pues no es una inquietud, sino es una revelación de Dios. Cuéntanos. Que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, sí, nos dice: todos en su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Pero bueno, cuando dice vino a su propia casa, está hablando de Jesús, pero como la palabra. Y entonces a mí se me quedó muy claro que la palabra es la que nos va a dar capacidad para ser hijas de Dios. Entonces, lo importante que es su palabra, ¿no? Porque su palabra es el mismo Dios. Entonces, nos da capacidad. O sea, qué importante es esto de que a veces decimos, bueno, ¿cómo ser hija de Dios? O sea, ¿cómo se comporta una hija de Dios? Y a veces decimos, bueno, pues como me dice
tal persona, cómo se comportó tal otra, pero todos ellos son personas santas, por ejemplo los santos y las santas, actúan así porque estuvieron muy apegados a la palabra de Dios, porque estudiaron la palabra de Dios, porque vivieron la palabra de Dios. Entonces es la que nos da capacidad para ser sus hijos, sus hijas, y eso a mí me llamó mucho la atención. Y pues es muy importante, y desgraciadamente pues no siempre le damos el tiempo necesario, ¿no? O bueno, hablo por mí, no siempre le doy el tiempo necesario que debería ser el primer tiempo de la mañana y el último antes de dormir. Pero a veces tantas son las preocupaciones, las situaciones, que se nos olvida, ¿no? Y a lo mejor ese tiempo que deberíamos dedicarle a la palabra se lo damos a otra situación o a otra persona. Pero bueno, estamos en... Me parece espectacular, Claudia, esa revelación, porque eso es lo bonito que tiene el Evangelio de San Juan en el primer capítulo, cuando nos explica desde los primeros versículos quién es la palabra y por qué nosotros debemos realmente tener ese contacto con la palabra, que es el mismo Jesús, porque definitivamente sí. O sea, cuando nosotros nos involucramos en la palabra, como tú lo dices, cuando nos estamos completamente sumergidos en la palabra, quiere decir estar sumergidos en Jesús. Y eso es lo hermoso de ese libro de San Juan. Por eso es que yo te decía, Sonia, a ti que decías que para pedir, para orar, la idea es que cojamos un libro, y les recomiendo que estudiemos San Juan, del Evangelio de San Juan, precisamente para que veamos quién es específicamente la palabra de Dios, el Verbo encarnado, para que así nosotros definitivamente vamos fortaleciendo esa identidad de hijas de Dios, porque es muy fundamental eso, identificarnos como hijas de Dios, pero solo a través de la palabra podemos realmente apropiarnos de ello. En el ayuno. Sí. En el ayuno me fue pésimo. ¿Por qué? Estuve de mal genio. Estuve de mal genio, como que uno encontró con Pedro. Pues no así fuerte, pero sí como no llevarle o sea, por parte mía, como no llevándole la idea. No, estuve de mal genio. Entonces como que, o sea, hacía mucho tiempo no me pasaba, y preciso en el día del ayuno me ocurrió todo eso. Y es cuando más le ofrecen a uno, o más está la tentación de que le ofrecen a uno cosas y eso. Entonces a mí me fue ese día muy mal. Pues Berti, pues yo te digo algo, Mary Lucía, ¿cierto? Sí, señora. Pues reina, la verdad es que quiere decir que le estabas pisando los talones al mal. Cuando nosotros iniciamos ayuno, el ayuno nos lleva a santificación. Entonces empieza uno a cortar especialmente con la carne. O sea, el ayuno nos lleva a cortar con situaciones de la carne. Entonces por eso es que el mal quiere alborotarse en nuestra carne, entonces nos da mal genio, nos da dolor de cabeza, nos sentimos indispuestos, no queremos nada de nadie, en fin. Entonces quiere decir que tú, o sea, lo que había en tu corazón y lo que había en tu mente era la disposición completa para ello. La idea es que eso significa que debes, o sea, que lograste hacer algo bastante importante, pero debes volverlo a hacer precisamente para terminar de darle duro en la cabeza al mal, porque eso fue lo que el mal quería hacer, que tú no te pudieras concentrar, porque sí le estabas haciendo daño, porque sí estabas rompiendo cosas en tu vida. Entonces no te desanimes, porque al contrario, o sea, lograste
algo importante. Yo me acuerdo cuando alguna vez estaba en oración y yo le preguntaba al Señor por qué se daban esos, o sea, cuando uno empezaba a orar, cuando uno empezaba a hacer ayuno y demás, por qué se daban tantos problemas, se daba el mal genio, se daban las discusiones con las personas, bueno, en fin. Y el Señor me mostraba a un pescador, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir a pescar. Y cuando uno va y pesca, pues uno lanza el anzuelo. Mientras que no se haya cogido el pescado, el pececito, pues el anzuelo está así, como que uno se va aburriendo porque nada pasa. Pero cuando se coge al pez, el pez empieza a jalar, empieza a alborotarse, empieza a chapolotear, en fin, para zafarse. En ese momento, haz de cuenta, ese es el momento donde tú empiezas a sentir malestar, dolor de cabeza, todo eso porque el mal se quiere zafar, ¿sí? Tú debes permanecer firme, tú debes mantenerte tranquila en la medida de que si tú lo logras controlar, tú terminas sacando el pescado y evidentemente tendrás una muy rica cena. Asimismo es el ayuno. Entonces, si tú logras tratar de controlarte al máximo, tratar de dominar ese mal genio, de quedarte callada, definitivamente vas a lograr el objetivo de tu ayuno, que es vencer la carne y estar tranquila y con la satisfacción de que ya definitivamente cogiste tu pescado, o sea, venciste la carne y superaste la prueba del ayuno. Moni, referente a eso, quiero contarles que mi hija Sofía, ella dice que va a trabajar con Rafa porque, o sea, ella que ya se sentó muy curiosa en la cocina, me miró y me dijo, mami, y yo le dije, dime, me dijo, yo voy a trabajar con Rafa. Entonces pues yo la miré, a ver, pues, o sea, me sentí como rara. Sí. Entonces yo le dije, ¿vas a trabajar con Rafa? Y me dijo, sí, mami. Y entonces ella volteó a mirar como detrás de ella. Yo le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero entonces yo pensé que ella me iba a decir porque lo necesito. O no, ella llegó y me dijo, mami, porque es que yo estoy viendo unas sombras. Y yo la miré y ella poco sabe de esas cosas. Entonces yo la miré y yo le dije, ¿unas sombras? Y me dijo, sí, unas sombras negras, mami. Y las veo constantemente. Yo voy a apagar la luz y yo veo que ellas pasan. Yo voy a cerrar una puerta y yo las veo. Yo voy caminando y bajo y yo voy a subir y veo cuando ellas pasan por detrás mío. Entonces, pues realmente me preocupé porque pues ella fue una niña que pequeña, de bebé, estuvo muy enferma. Entonces me preocupé. Entonces yo de una vez le escribí a Rafa y yo le dije, bueno, mi amor, vas a estar tranquila y vamos a hablar con Rafa para que trabaje. Entonces ella me dijo, bueno, entonces yo le hablé a Rafa y le dije lo que estaba pasando. Entonces Rafa en un audio me decía que ella lo que tenía que hacer era ser fuerte y ver sin las sombras, porque ella era una hija de Dios y como hija de Dios debía estar segura de lo que iba a hacer, o sea, de que ella estaba protegida por Dios y que ningún mal puede venir a acecharla. Entonces yo la puse a ella a que escuchara los audios que Rafa me había enviado y ella me dice, ay mami, a mí me da miedo, pero yo lo voy a hacer. Porque qué tal que una persona y se quede mirándome. Entonces Rafa le decía que tenía que mirar fijamente la sombra a ver qué hacía en la sombra. Y que ella le tenía que decir a la sombra, no me vas a asustar porque yo soy una hija, una princesa privilegiada de Dios. Y a mañana le dijo que cómo le había ido, que estaba con lo de las sombras y me dijo, mami, mira que yo hice eso que dijo Rafa y no las volví a ver. Qué bendición. Pero le voy a decir que no me puede molestar. Entonces es ahí lo que tú dices. Sí, princesa. Uno tiene que hacer la nena es preciosa y sobre todo porque los niños, ellos tienen mucha fe. Entonces hay que aprovechar esa fe porque nosotros por las experiencias que hemos tenido a veces se nos ha agotado la fe y por eso tenemos que leer la palabra para que nos aumente la medida de fe. Pero los niños de por sí tienen mucha fe.
es también enseñarle a cubrirse con la sangre de Cristo. Y en la mañana Pili ora y de verdad cubre tu casa con la sangre de Cristo, no se te olvide, de norte a sur, de oriente a occidente, de arriba a abajo, en todo rincón, todo indel de la puerta, porque acuérdese. Dice, te escuchan recortado. Mira, entonces, ¿ya me escuchas bien? Bueno, entonces, cuando tú ores en la mañana, cubre tu casa completamente con la sangre de Cristo, de arriba a abajo, de norte a sur, de oriente a occidente, o sea, por todos los puntos cardinales. Aparte de eso, los dinteles de las ventanas, de las puertas. Hoy veía precisamente la película del Éxodo, donde el ángel de la muerte pasa y no toca las casas que tienen la sangre del Cordero. ¿Sí? La sangre del Cordero es la sangre de Jesús para nosotros en estos tiempos. Entonces nosotros cubrimos eso, toda la casa, los rincones de la casa. Reprendan absolutamente todo espíritu de maldad que quiera venir a torturarlos, afectarlos, todo espíritu de muerte, de hurto, de droga, de tantas cosas que se están moviendo a nuestro alrededor, para que nuestra casa esté limpia, y cubramos a nuestros hijos con la sangre de Cristo Jesús completamente, porque es en el Señor donde ellos tienen la protección. O sea, nosotros mismos, en la medida en que nosotros limpiemos los aires de nuestra casa, nuestra familia va a estar más tranquila. Tengamos presente que si nosotros estamos orando, y los niños también, ellos tienen habilidades espirituales, porque como son puros, ellos todavía, ellos perciben cosas y demás. Entonces la idea es que definitivamente les llevemos seguridad, démosle tranquilidad a los niños para que ellos no se sientan mal por eso, y enseñémosles a orar para que ellos también se cubran con la sangre. Acordémonos del Padre Nuestro, lo que hablábamos hace poco tiempo. El Padre Nuestro, para que sea el gobierno de Dios en nuestras vidas. Entonces les enseñamos a los niños el Padre Nuestro, que todos los días oren el Padre Nuestro, para que el gobierno de Dios se establezca también en la vida de los niños. Amén, muchas gracias. No, mi muñeca. ¿Alguna otra inquietud, mis amores? Sí, Moni, una pregunta. Si mis hijos, por ejemplo, que están lejos, de todas formas yo puedo orar por ellos y cubrirlos con la sangre de Cristo, de todas formas, Papito Dios me los va a proteger. Sí, mi princesa. Dios actúa no importa dónde esté. La idea es que en la oración nosotros visualicemos a nuestros hijos y levantemos manos. Acuérdese que el Señor pedía que nosotros impusiéramos manos, ¿cierto? Entonces que los visualicemos e impongamos las manos como si estuvieran ahí con nosotros. Especialmente hagámoslo en las horas de la noche, porque el espíritu de ellos está durmiendo también. Entonces, cuando nosotros imponemos manos y empezamos a orar, a cubrirlos con la sangre de Cristo, el Señor empieza a actuar en su corazón. Igual orar para que ellos conozcan de Dios, para que se acerquen a Dios, para que sanen sus heridas. O sea, lo que el Espíritu Santo nos ponga en el corazón, orémoslo, y como si nosotros estuviéramos bendiciendo a nuestros hijos, y el Señor actuará, no importa dónde estemos, porque es espiritual y el Señor está en todos lados, porque Él es omnipotente, Él está en todos lados y evidentemente va a actuar con ellos. Bueno, mis niñas, ahí dentro de las recomendaciones que Rafita nos hace, para que, yo sé que cada vez que nosotros nos sumerjamos más en la palabra de Dios y oremos más todos los días, definitivamente pues se van a presentar inquietudes, se van a presentar ataques, se van a presentar una cantidad de cosas, porque el mal querrá que nosotros nos desentendamos del proceso de oración. La idea es que no bajemos la guardia, mantengámonos firmes, que nosotras las mujeres somos las llamadas a edificar la casa.
Eso nos lo dice en Proverbios 4:12, si no estoy mal, o 4:16, algo así. Dice, mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, no dijo el hombre sabio es el que edifica la casa, no. Somos nosotras las que somos llamadas a la edificación de nuestros hogares. Entonces, si nosotros nos mantenemos firmes en la oración y en el estudio de la palabra, vamos a edificar nuestra casa. Nosotros somos las primeras que tenemos que edificarnos, tenemos que hablar la palabra de Dios para que podamos transmitir esa enseñanza a nuestros hijos y así evidentemente mantenernos firmes frente a dificultades o lo que vaya a suceder a nuestro alrededor. No desmayemos, o sea, si nuestra confianza está en Dios, las cosas van a fluir. Es confiar en Él porque Él hará, y si Él lo dice, Él lo hará. Entonces es nuestra fe, la fe que debemos tener en la palabra del Señor. Otra situación es, pues nos planteaba Rafa la posibilidad, no sé si ustedes deseen, que por ejemplo 2 se unan cada día, pues de a pareja para orar si es que se sienten como debilitadas o alguna cuestión, pero es dependiendo de lo que ustedes se sientan tranquilas, si quieren orar en parejas o si todavía se siguen tranquilas orando solas. Pues sería como una bendición de pronto de que lo que dice Rafa, unirnos en parejas para pues hacer esas oraciones, ¿no? Lo digo por mí, Moni, no había hablado pues porque realmente son muchas cosas las que he vivido en esta semana, buenas, malas, regulares. Una de ellas es lo que acabas de decir de que sí, el enemigo no sabe por dónde atacar, porque pues igual desde que yo empecé el proceso, desde que volví pues a orar, desde que estoy haciendo mis oraciones, él sabe, o sea, él no sabe por dónde atacarme. Coge a mi familia, nos vuelve como, perdón la expresión, un 8. Desafortunadamente pues tengo una familia, mi papi es ¿cómo se puede decir? Le gusta mucho la cervecita. Sí. Y pues llevaba un buen tiempo sin hacerlo. Igual mi hermano, el mayor, pues estábamos esperando que él se fuera de la casa. Todo volvió otra vez como para atrás, pero bueno, como dice Moni y Rafa, toca orar para que se vuelva a poner todo en orden. El enemigo está acechando y no sabe cómo hacerlo. Lo segundo que me pasó fue una bendición. A grandes rasgos cuento, hace 2 años yo me quedé sin trabajo, ya lo sabía mi comunidad. Desafortunadamente o afortunadamente para mí, en esa época yo del banco, el crédito ya iba en 3 millones de pesos. No pude pagarlo pues porque me quedé sin trabajo, no tenía cómo pagar cuotas, bueno, en fin. Hace más o menos 15 días estaban enviándome mensajes al celular que pagara toda la plata, que me estaban condonando cierta cantidad. Yo decía, bueno, ¿y dónde voy a sacar yo la cantidad que me están ofreciendo? Porque me la bajaron de 3 millones a 450,000 pesos. Yo dije, bueno, 450,000 pesos es fácil conseguirlos, pero ¿quién me los presta? A mí, si yo no estoy trabajando, yo no les puedo responder a los que me presten, ¿cierto? Hice algo que de pronto Iris fue la que en alguna vez ella contó de que tenía un inconveniente financiero, que no tenían pues, algo en su casita o algo así, y yo dije, pues voy a hacerlo. Lo hice. Acudí a mis amigos de la empresa con los que yo me la pasaba y afortunadamente reuní 350,000 pesos. Me faltan 100, pero bueno, yo sé que Dios es grande y misericordioso y sé que de aquí a la otra semana ya los puedo conseguir para poder finiquitar esa deuda. Amén. Y así salvo del banco y ya salgo y quedo tranquila. Entonces son bendiciones también y pues yo le agradezco a la comunidad
le agradezco, sí, que mejor sería rico que de pronto nos uniéramos, pues en este caso de pronto digo yo, he tenido persona o en ese momento alguien quien orara conmigo, pues porque mi mami también volvió para atrás. Entonces, porque yo le contaba a Rafa también pues que nos sentábamos con mi mami a hacer la coronilla todos los días, pero pues desafortunadamente volvió para atrás mi mamá. Pero yo sé que vamos a retomar y vamos a continuar en ese proceso con ella. Esa es mi experiencia de esta semana. Pero una bendición, princesa. Una bendición. Sí, cuéntame. Nosotros como comunidad estamos, o por mi parte, ¿no? Creo que debemos ser así, ayudarnos unos a otros, tanto en las necesidades como en las necesidades psicológicas y en cualquier necesidad. Entonces yo le pediría a ella pues que por favor nos diera un número de cuenta y de pronto de 20 en 20 o de 10 en 10 ella podría colectar sus 100,000 pesos que le hacen falta. Me parece muy bonito. Ay, muchas gracias. Entonces podría de una vez darnos el número de la cuenta. Ahí en el WhatsApp no la dejas para ahí de la comunidad, ¿será? ¿Estarían de acuerdo? Pues lo que pasa es que yo no tengo cuenta. En un efecto y con su número de cédula se la podríamos consignar. Ah, bueno. Entonces nos daría el número de la cédula y de la ciudad, creo que tiene que decirnos de qué ciudad, y yo creo que de 5, 10,000 pesitos, 20,000 pesitos le podríamos colaborar como familia que somos ya. Me parece muy bien. Dios los bendiga, muchas gracias. Entonces sería que la dejaras ahí en el WhatsApp los datos para que todos podamos hacerlo. En el momento que de pronto necesite hablar con alguien, que alguien la escuche, me dispongo, estoy dispuesta a escucharla, a que oremos juntas. También va a ser compromiso mío buscarla para que oremos. Le cuento que a mí también me han pasado muchas cosas, entre esas sí, que mi hermano se alejó del grupo. Liliana. Pero yo sé la bendición de Dios. Entonces ya no tengo quien ore conmigo en las madrugadas. Él era el que oraba conmigo. Él era el que oraba conmigo por las tardes. Entonces sí la entiendo. Me ha hecho mucha falta mi hermanito. Pero sé que Dios se lo llevó a que él escoja si va a estar en los caminos de él o va a seguir con las cosas mundanas. Pero entonces me dispongo y quiero orar contigo. Ay, tan bonita, Pili, listo. Acepto la invitación, muchas gracias. Y no te preocupes, Pili, que no es que el Señor, o sea, que Él decida si quiere estar con el mundo o con Dios. No, reina, no podemos aceptar eso. Él es de Dios y evidentemente es que obre Él en el corazón de tu hermano, que se establezca el gobierno de Dios en el corazón de tu hermano, y en esas oraciones siempre pedamos eso, que Dios le revele lo que lo está atando y que no lo está dejando salir, para que él pueda ser ese guerrero que batalle con esa atadura que pueda tener. ¿Listo? Entonces, porque realmente se bloqueó, está cerrado, o sea, no sé qué le pasa. Inclusive me tiene muy triste, o inclusive no le contesté el celular porque resulta que ayer estuvo tomando, y pues varias personas me dijeron, pero es que él hace mucho tiempo no lo hacía, no sé qué. Yo dije, no, es que la cuestión era que no se volvía a hacer, porque no es que es por ratos, no, o somos o no somos. Después de todo eso me tiene cabizbaja, pero yo sé que todo pasa para bien. Princesa, hay que orar para que el Señor nos revele qué hay en el corazón de Él, para que así podamos orar específicamente en lo que se debe romper en la vida de Él, para que no vuelva atrás. Ay, yo también tengo otro angelito por ahí. Cuente.
Claudia. Ay, sí, señorita, por allá está toda calladita. Bueno, ahí está, lloro todas. Qué bendición, Pili. Dios te va a bendecir por ello. Bueno, en todo caso, o sea, la idea es que nos pongamos de acuerdo. Pues hemos visto quienes están ahí. Yo creo que hay algunas personas que se puedan comunicar más fácilmente con otras. Entonces, pues sería que se hablaran y se establecieran parejas y se organizaran en un horario para orar, o sea, que se les quede más cómodo para poder orar, dependiendo de cómo son sus responsabilidades y demás. Bueno, entonces, de cualquier forma, y si alguna situación, o sea, Pili y Nelly ya están organizadas ahí. De cualquier forma voy a hablar con Rafa, por si de pronto tiene alguna sugerencia para organizar las parejas. Sí, cuéntame, Claudia. Ay, perdón. Yo le quiero decir a Pili que no se preocupe. Yo todos los días le mando a Carlos el Evangelio y a veces las píldoras de fe, y le mando muchos mensajes para que siempre pues tenga a Dios presente, aunque sea en un momento de su día. Entonces, por ese lado pues también estoy bombardeándolo acá, y que pues yo también me uno a su oración por su familia, porque la verdad he encontrado en su familia pues a verdaderos hermanos que me han apoyado bastante. Eso es lo que quería decir. Gracias. Bien, Claudita, bien. Bueno, gracias. Bueno, mis niñas, no sé si tengan más inquietudes, porque ya se nos cumplió el tiempo para que también las personas que están cansaditas puedan ir a descansar. Mañana también es otro día interesante, hay que ir a la iglesia, a orar, a dedicarle ese espaciecito a nuestro papá y pues a prepararnos para iniciar otra vez otra semana de buen trabajo. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar para que el Señor en este momentico ya nos lleve a descansar tranquilamente. Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por enseñarnos, por permitirnos despejar inquietudes, Señor, por hacernos recordar, Dios, especialmente ese momento de oración contigo, estudio de la palabra, que de verdad lo pongamos por obra. Fortalécenos hoy. Yo te pido, Padre eterno, que la sangre de tu Hijo amado esté sobre cada uno de nosotros acá presentes, sobre nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo te pido, Padre eterno, que tú nos acojas con un fuerte abrazo, que traigas el descanso, que traigas la paz, que traigas la alegría y el gozo, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo de estar contigo. Gracias por nuestra vida, gracias por nuestra familia. Gracias te damos por todas las dificultades que tenemos, Señor. Gracias por esas dificultades, porque es en la dificultad que vamos a aprender. Y gracias porque tú nos estás llevando de tu mano. No sabemos cuál es el final de nuestro camino, Señor, pero contigo será un camino de éxito. Hoy nos ponemos en tu mano, hoy nos ponemos en tu descanso. Permítenos, Señor, que mañana sea un nuevo día. Guarda nuestros sueños, guarda nuestra vida, guarda nuestra familia, Señor. Hoy estamos contigo, papá. Hoy no queremos desprendernos de ti. Hoy queremos tu abrazo. Hoy queremos tu descanso. Hoy queremos estar en tu compañía. Gracias, Padre eterno, por el amor que nos tienes. Te entregamos nuestra familia en esta noche. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Y a ti, María Santísima, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todo esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis princesas, Dios me las bendiga mucho. Esperemos encontrarnos en 8 días para inquietudes que tengamos de la palabra o de otras situaciones que se nos vengan presentando, y que el Señor siempre esté con nosotros, no desfallezcamos, que Él nos ha llamado para ser columnas en nuestra familia, y si nos ha llamado es porque sabe qué es lo que tenemos en nuestro corazón. No desconfiemos de que somos realmente las princesas hijas de Dios.